Continuando, amigos, con el libro de Job, vamos al capítulo 27. Prosiguió Job hablando, alzando su parábola. Dijo: vive Dios, juro que ha retirado mi justicia. El Omnipotente amargó mi alma. Porque cuando todavía esté mi alma en mí y el Espíritu de Dios en mi nariz, no hablarán mis labios iniquidad y mi lengua no pronunciará falsedad. Indigno es para mí que justifique a ustedes hasta que perezca. No apartaré mi integridad de mí. En mi rectitud me he asido y no la aflojaré. No me desviará mi corazón en mis días. Sea como un malvado mi enemigo y mi adversario como un inicuo. Porque, ¿cuál es la esperanza del adulador cuando gana ilícitamente? ¿Se arrojará Dios a su alma? ¿Acaso a su grito oirá Dios cuando llegue sobre él un sufrimiento? ¿Acaso en el Omnipotente tendrá placer? ¿Acaso invocará a Dios en todo momento? Enseñaré a ustedes la mano de Dios, lo que hay con el Omnipotente, no ocultaré. He aquí ustedes, todos ustedes han observado. Entonces, ¿para qué hablarán tan en vano? Esta es la parte de la persona malvada de parte de Dios, y la heredad de los déspotas de parte del Omnipotente tomarán. Si se aumentaren sus hijos, serán para la espada, y sus descendientes no se hartarán de pan. El resto de ellos, por muerte natural, serán enterrados, y sus viudas no llorarán. Se amontonará como polvo la plata y como un barro preparará su vestimenta. Preparará, pero el justo se vestirá, y de la plata el inocente tomará parte. Construirá como la polilla su casa y como la cabaña que hace el guardián. Rico yacerá, pero no será enterrado. Si sus ojos abriere, vería que él ya no está en este mundo. Lo alcanzarán como agua las turbaciones en la noche, como si lo arrebatara el huracán, como si lo alzara el viento solano, lo llevare y lo arrancaren de su lugar. Enviará Dios sobre él sufrimiento, sin apiadarse. De su mano habrá de huir su riqueza. Golpearán sus amigos sus palmas por él y silbarán sobre él la gente de su lugar. Continúa hablando en el capítulo 28. Porque tiene la plata lugar de donde sale, y hay un lugar para el oro para purificarlo. Hierro del polvo está tomado, y de una piedra fundirán el cobre. Fin le puso allí a la oscuridad, y a todo final él, el hombre, examina la piedra de la oscuridad y la sombra de muerte. Irrumpe un río de donde corría, que fueron olvidados de ser transitados, fueron extraídas y del hombre se alejaron. Una tierra que de ella saldrá el pan, pero debajo de ella un terremoto se revuelca como fuego. Un lugar que da zafiro son sus piedras y polvo de oro hay en él. Un sendero que no ha conocido el ave de rapiña, ni lo ha visto el ojo del aguilucho. No lo han pisado los hijos del león, ni pasó por él el león. En la roca pedernal, Dios extendió su mano y volcó desde la raíz los montes. En las peñas de los ríos, hiende, y todo lo preciado ha visto su ojo. El fondo de los ríos ha aprisionado y el misterio ha sacado a la luz. La sabiduría, ¿dónde se encontrará y cuál es el lugar del entendimiento? ¿No conoce el hombre su valor, ni se encontrará en la tierra de la vida? El abismo ha dicho, ella no está en mí, y el mar ha dicho, no está conmigo. No será dado oro bueno en lugar de ella, ni será pesada plata por su valor. No será más valiosa con oro fino de Ofir, con ónice precioso o zafiro. No será valorizada según el oro o el vidrio, ni será dada en trueque por un objeto de oro fino,
corales y cristal no serán tenidos en cuenta, y es más valioso extraer sabiduría que perlas. No es valorizada con el topacio de Cus, de Etiopía, ni con el oro puro pueden valorarse. Entonces, la sabiduría, ¿de dónde vendrá? ¿Y cuál es el lugar del entendimiento? Desapareció de los ojos de todo ser viviente, y del ave del cielo se ocultó. La perdición y la muerte han dicho, con nuestros oídos hemos oído su fama. Dios entiende su camino, y Él conoce su lugar, porque Él hasta los extremos de la tierra observa, debajo de todo el cielo ve. Para dar peso al viento y agua dispuso como medida. Cuando hizo para la lluvia una ley y un camino para los nimbos con trueno. Entonces el Eterno la vio, la relató, la preparó y también la examinó. Y dijo a la persona, he aquí el temor al Señor, eso es la sabiduría, y apártese del mal, es el entendimiento. Aquí Job está hablando en estos 2 capítulos que después continúa en el 29, en forma de parábola, diciendo y hablando acerca de lo valiosa que es la sabiduría y el entendimiento. Pero él, aún así, que sabe que la sabiduría y el entendimiento de parte del Eterno es algo muy preciado, él sabe eso, pero no sabe que él no conoce aún la sabiduría de Dios. Porque ya dijimos, el principio de la sabiduría es el temor. Y por todo lo que alega antes, que hemos leído, donde él se encuentra que no ha fallado, que no ha pecado, que no hay en él iniquidad y por qué Dios lo castiga. Y no es un castigo lo que Dios está haciendo con él, pero él lo ve así, porque no hay en él tampoco ni el principio de la sabiduría, que es el temor, el respeto al Eterno. Pero aquí les empieza a hablar en parábola y hablando acerca de que dónde sale la sabiduría. La sabiduría viene de lo alto. Esa sabiduría que no es humana. Esa sabiduría que es realmente la verdadera sabiduría. Y nosotros sabemos que como verdadera sabiduría, si hay en nosotros, va a haber temor. Y cuando nos ocurriese un suceso tan complicado y lamentable como lo que le ocurrió a Job, no deberíamos por ningún motivo culpar al Eterno, como que Él se ensañó con nosotros que no hemos hecho nada malo, sino preguntarle al Eterno cuál es la finalidad que tenga que pasar por esto, qué es lo que tengo yo que aprender de todo esto, qué es lo que yo necesito conocer, experimentar, saber. Vemos que Job, en ese sentido, es muy complejo. Vamos a continuar ahora con el capítulo 29, porque él continúa hablando, y si podemos terminar con el 30, lo haremos. Dice el 29, volvió Job a alzar su parábola y dijo, ¿quién me diera estar como en los meses anteriores, como en los días en que Dios me cuidaba? ¿Qué está queriendo decir aquí? Dios me descuidó y me vinieron todos los males. Con el resplandor de su luminaria sobre mi cabeza, que con su luz iba en la oscuridad. Como cuando estaba en los días de mi vigor juvenil, que el secreto de Dios estaba sobre mi tienda. Cuando todavía el Omnipotente estaba conmigo y alrededor de mí mis mozos ayudantes. Cuando lavaba mi caminar con mantequilla y la peña vertía conmigo arroyos de aceite. Cuando salía al portón de la ciudad, en la plaza, preparaba mi sitial. Me veían los jóvenes y se escondían, y los ancianos se levantaban, quedándose de pie. Están llorando la gloria que tenía antes de caer en desgracia. Los príncipes se retenían de decir palabras, y la palma colocaban en sus bocas. La voz de los príncipes se escondía,
y sus lenguas a su paladar se pegaba. Porque el oído que me escuchaba me consideraba bienaventurado, y el ojo que me veía me daba testimonio. Porque salvaba al pobre que clamaba y al huérfano que no tenía quien lo ayude. Él era uno de los ancianos que ministraba a la entrada de la ciudad y daba consejos y juzgaba las situaciones. Era un hombre de mucho, mucho respeto. La bendición del perecido venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo le daba alegría. De rectitud me vestí, y ella me vestía. Como un manto y turbante fue mi justicia. Como ojos yo he sido para el ciego, y como pie para el cojo yo fui. Padre yo fui para los menesterosos, y la querella que yo no lo sabía la investigaba. Yo quebraba las muelas del inicuo, y de sus dientes arrojaba la presa. Y me dije, en mi nido falleceré, y como el fénix aumentaré mis días. Mi raíz está abierta al agua, y el rocío permanecerá en mis ramas. Mi honor siempre es nuevo conmigo, y mi arco en mi mano se renueva. Me oían y temían, ellos permanecían callados a mi consejo. Después de mi palabra, no preguntaban por segunda vez a otro, y sobre ellos fluían mis palabras. Me esperaban como a la lluvia, y a sus bocas abrían a la lluvia tardía. Si me reía con ellos, no lo creían, y al semblante de mi rostro ellos no rebajaban. Elegía el camino conveniente para ellos, y me sentaba en la cabecera, y moraba como un rey en la legión, tal como el que consuela a los deudos. O sea, yo era prácticamente un rey, un hombre de sabiduría, un hombre muy respetado, un hombre muy considerado, cuando Dios tenía su luz sobre mí. Pero ahora Él se apartó sin que yo hubiese hecho nada malo. Y mira cómo estoy. Continúa el capítulo 30. Pero ahora se ríen de mí los menores que yo en años, que yo había desdeñado a sus padres, poniéndolos cuidadores con los perros de mis ovejas. También la fuerza de sus manos, ¿para qué me sirvió? En ellos se hubo perdido en vano la ancianidad. Con carencia y hambre, sin hijos, huían al desierto, donde hay noche sombría y tenebrosa. Cortaban malvas junto al árbol para comer, y raíces de retama era su pan. De dentro de la ciudad fueron expulsados. Les han gritado como a un ladrón. En el barranco de los ríos habitan, en las grietas del polvo y las rocas. Entre los árboles rebuznan, debajo de la ortiga se reúnen. Hijos de un vil, también hijos sin nombre, fueron abatidos de la tierra. Pero ahora su canto he sido, y fue a ellos para habladuría. Me han abominado, se han alejado de mí, y delante de mí no se privan de esculpir, porque a mi cuerda del arco ha desatado, haciéndome sufrir, y la rienda delante de mí han retirado. A la derecha, jóvenes insolentes se levantaron, empujando mis pies, y allanan contra mis caminos de calamidad. Destrozaron mi sendero, para mi ruina han contribuido. No hay quien me ayude en ello. Como una ancha brecha han venido, debajo de sombra se precipitan. Se volcó sobre mi turbación, persiguiendo como un viento mi nobleza, y como un nubarrón se disipó mi salvación. Ahora se revuelve en mí mi alma, me aprisionaron los días de mi sufrimiento. A los que Él juzgó, a los que Él consideró que eran inicuos y que los expulsó de la ciudad y los obligó a ir con sus familias a habitar entre las rocas, entre las cuevas, porque estaban desechados de la ciudad de donde vivían por algo que habían cometido, y Él, como era un juez muy justo, había dado sentencia. Ahora ellos sabían lo que le había ocurrido a Job, y estaba Él en boca de ellos porque ellos hablaban mal de Él. Y de eso se está quejando Job. Ahora se resuelve en mí mi alma,
Me aprisionaron los días de mi sufrimiento. En las noches mi hueso es agujereado en mí y mis tendones no descansan. Por la gran fuerza de mi enfermedad se ha deformado mi vestimenta, como si fuera mi túnica, me ciñe la enfermedad. Me ha arrojado al barro y me ha comparado con el polvo y la ceniza. He clamado a ti, oh Dios, pero no me has respondido. Me he parado, pero no me consideras. Te has vuelto cruel conmigo, con el poder de tu mano me has odiado. Me has alzado al viento, haciéndome montar. Disolviste mi ser, porque yo sé que a la muerte me retornarás y a la casa destinada para todo ser viviente. Solamente en la tumba no extenderá mano. Si trajere desgracia a alguien, otros clamarán para salvarse. ¿Acaso no he llorado por el que tenía, diga a ciego, afligiéndose mi alma por el menesteroso? Porque el bien había esperado, pero vino el mal, y tuve esperanza de luz, pero vino la sombra. Mis entrañas han hervido y no reposan, me sobrevivieron mis días de sufrimiento. Ennegrecido he caminado, y no por el sol. Me he parado en la congregación clamando. Hermano, he sido de las cobras y amigo de las avestruces. Mi piel se ennegreció encima de mí y mi hueso se ha secado por el calor. Fue para duelo mi cítara y mi flauta en voz de los que lloran. Podemos darnos cuenta en toda esta situación que Job, que había sido siempre un hombre tan bien considerado, bien considerado, era el juez que se sentaba ahí a la entrada de la ciudad y juzgaba, y los ancianos lo respetaban, los príncipes también. Por lo tanto, él había juzgado situaciones y algunos los había expulsado, como dice acá, y habían estado estos seres, estas personas, se tuvieron que ir a vivir en cuevas por ahí buscando un refugio porque fueron expulsados de la ciudad por sus actos. Ahora esas personas sabían lo que a él le había ocurrido y se burlaban de él. Y de todo esto se queja y dice, bueno, Dios quitó su protección sobre mí. Dios quitó su luz de sobre mí. Dios me abandonó. La culpa no es de él. Él se justifica. Yo no he cometido iniquidad. La culpa es de los demás. Y así como él juzgó a muchos sin misericordia, quizás, siendo un juez muy rígido, ahora él considera que Dios está siendo rígido con él. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado por el lado de una persona que sabemos que a veces tiene mal vivir, o que ha caído en el vicio de la droga, o ha caído en el vicio del alcohol, o es un mal padre, un mal esposo, o esposa, o madre, y nosotros lo miramos por sobre el hombro porque no nos juntamos ni hablamos con esas personas, porque nosotros somos justos, nosotros somos santos, nosotros somos creyentes, los demás son impíos. Pero ¿qué nos está diciendo aquí? Si todo lo que tuvo Job, toda la bendición, la protección, la sabiduría, todo eso que tenía sobre él, en este minuto Dios se lo quita a Job, lo deja desamparado y vienen todos los males a Job. ¿Y qué pasa con Job? Se aparta del camino, ¿no? Empieza a sufrir todos esos males que él consideraba que eran solamente para aquellos que cometían pecado e iniquidad. Entonces encuentra injusto lo que Dios ha hecho con él, se queja, lo nombra responsable de lo que le está pasando. Y después lo que más le duele es que aquellos que él juzgó, aquellos que él sentenció, ahora en las bocas de ellos está su vida. Porque los otros están diciendo, mira, este fue el que nos juzgó, nos echó, el recto, el justo, Job, mira cómo está, ¿qué habrá hecho?
Y eso es lo que le duele a Job, su ego, su yo. Nunca debemos pensar de alguien que está en situación de calle, de alguien que cae en el vicio del alcohol o de la droga, mirarlo por sobre el hombro, sino que nuestro corazón tiene que ser como el corazón del Eterno, con misericordia. Porque si nosotros no hemos caído, no ha sido por nosotros, sino porque el Eterno nos ha guardado y no han sucedido situaciones que nos han llevado al extremo. Piensa en aquella persona que tiene un problema de salud mental. No hizo ni bien ni mal, pero tiene problemas y angustias y depresiones y crisis de pánico. Y otros tienen esquizofrenia. Y nosotros no podemos mirarlos por encima del hombro, ni considerarlo que por algo que hicieron sus padres o él está viviendo lo que está viviendo. No, nuestra mirada tiene que ser de compasión, de misericordia, porque así nos ha mirado el Eterno cuando nosotros estábamos en tinieblas, en el barro. Quizás no habíamos hecho nada desde el punto de vista del bien y del mal malo, pero sin conocerle a Él, esa es la condición. Lo voy a dejar hasta acá y continuaremos posteriormente con el capítulo 31. Si les gustó, por favor denle like, porque a medida que hay más like, más me gusta, se difunde en los videos. Dejen sus comentarios, suscríbanse al canal y tengan un buen día.